Buenos días, don Mucho. Muy buenos días, Amelia. Usted va a leer lo que usted escribió del WhatsApp, ¿verdad? No podemos hablar de otro tema antes que... Fue un tuit que yo puse ayer. Hoy en todas las naciones el WhatsApp se fue apagando. Usted ve, sigan pinchando para espiar conversaciones. Pero mira, esta caricatura de Cristian Hernández en el periódico El Día, en el tocayo El Día. Está aquí, Ucho. Por aquí. Éntrale bien, porque está genial. Frízala ahí. Entonces dice, te digo que no vale la pena quejarnos ante ninguna autoridad porque aquí nadie nos escucha. Eso no es así. Recuerda que Interior y Policía siempre nos escuchan. Oye, en este país con todo se juega. pero esto es mejor cogerlo a chiste, porque lo contrario sería tirarnos en el suelo a dar gritos. Y eso no es una opción válida. Bueno. Y naturalmente, mientras nos burlamos, luchar por una sociedad donde esas cosas no se puedan hacer. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Bueno, muchos temas hoy. Aumento salarial. La solución del Ministerio de Trabajo fue salomónica. Sí. Recuerden que los trabajadores querían 30% y los empresarios comenzaron ofreciendo un 7%. Entonces, se aprobó el 20%. Los empresarios ya de perdida, ¿verdad? Dijeron, bueno, está bien, entonces 20%, pero que sea en 2 tramos. Y el ministerio los complació. Un primer tramo 13%. Y un segundo tramo, 7%. De manera que, bueno, las centrales sindicales patalearon, pero lo aceptan. Es decir, lo aceptan diciendo que el ministro de Interior de Trabajo fue incoherente porque él había dicho que el 30% que pedían el sector laboral era poco. Bueno, sí, hay que ver la tabla, Uchi, de aumento, realmente a cuánto ascenderían esos salarios. El más alto quedaría en unos 15,000 y pico de pesos con el aumento. Mínimo. Sí, el salario mínimo no sectorizado. Es importante porque alguien preguntaba vía redes si Zona Franca sube. No, el régimen en el que está el sector turismo y el régimen de Zona Franca es particular. No entran en esta negociación. Estamos hablando del salario mínimo no sectorizado. Ascendería el salario en total, digamos, a 15,447,60 para las empresas cuyo capital está por encima de los 4 millones de pesos, a 10,662 para los que tengan un monto de 2 millones. Pero como se aplicará en 2 partes, entonces estamos hablando de una primera parte de 14,000, ascendería a 14,546 en las empresas grandes, a 10,000 y pico en las medianas y a 8,800 en las pequeñas. Lo que yo entiendo es que esa decisión del Ministerio de Trabajo también busca de alguna manera resolver el tema de la reclasificación que está pendiente. Las micro y pequeñas empresas han estado solicitando la reclasificación porque entienden que muchas pequeñas empresas ya tienen un capital que supera los 4 millones de pesos y eso no significa que tengan posibilidad de aumento salarial en la misma función en que la podrían asumir empresas con mayor capital. Entonces, con esta decisión de aumentar el 13% en este momento, lo que habría que ver es si al hacerse la reclasificación, las empresas que quedarían bajo la nueva escala, que quedarían entre las micro y pequeñas, entonces asumirían un aumento salarial menor al que les estaría tocando bajo la división actual. Y hay que ver, hay que observar la propuesta del empresariado porque está buscando que la mediana y la grande asuman el mismo tipo de incremento
en las discusiones debe determinarse si eso en realidad al final va a terminar favoreciendo a las empresas grandes, porque van seguro que a ajustar a la baja, tomando en cuenta que el capital de una empresa mediana en ningún momento podría compararse con el de una empresa grande. Sí, claro. Entonces, vamos a esperar, pero a mí la impresión que me da es que aunque el ministro de Interior, el ministro de Trabajo aclaró... Como él estuvo tanto tiempo en Interior, sí. Yo me equivoqué ahorita. Claro, también. Exacto. Como el ministro de Trabajo dijo ayer, reiteró que el tema de la reclasificación no debe tratarse en las discusiones, al mismo tiempo que se hacen las discusiones de el aumento salarial, lo que ahora toca es cumplir con lo establecido por la ley, claro, hacer la reclasificación, y es muy probable que empresas que hoy en día están cayendo con el aumento de las empresas grandes se queden con un aumento salarial mucho menor de asignación para sus trabajadores. Muy correcto lo que señaló el ministro de Trabajo. Fíjate en este detalle. La reclasificación es una ley y los empresarios solamente piden que se ponga en vigencia cuando hay aumento salarial. ¿El año pasado tú oíste al sector empresarial pedir reclasificación? No, porque no había aumento. Las centrales sindicales tienen razón cuando dicen no lo mezclen, que esas dos cosas no van juntas. El Código Laboral es el otro tema. Y tienen razón, y por eso tiene razón el ministro que lo dijo ayer. El Código Laboral es el otro tema pendiente que el empresariado también lo saca a relucir desde que se habla de aumento salarial. Primero, con el punto anterior, habría que ver si es legal, Uchi, que por ejemplo a un empleado se le toma en cuenta para un aumento de un porcentaje X a partir de ahora, y haciendo la reclasificación después a esa persona no se le aumenta la proporción contemplada desde este momento. Si una empresa que hoy en día tiene un capital mayor o superior a los 4 millones de pesos le toca hacer un aumento del 20% y sus empleados llegarían a unos 15,000 y pico de pesos, si una vez se le asigne el 13%, cuando se haga la reclasificación, a esa persona queda en la escala que le correspondería a la empresa a partir de ahora. Y habría que consultar a especialistas, a abogados especialistas en temas laborales para ver si esto es posible, que no lo sabemos. La otra cosa es el tema pendiente de la modificación al Código Laboral. El empresariado ha insistido en la necesidad de que se trabaje y se profundice la discusión sobre este tema. Lo que pasa es que las propuestas del empresariado hasta ahora han apuntado hacia la posibilidad de limitar derechos adquiridos de los trabajadores. Y ese es el temor que tiene el sector laboral de entrar en esta conversación, donde todos sabemos que el empresariado cuenta con asesores, con abogados, especialistas que les permiten hacer unas discusiones con muchísima ventaja en muchos casos con relación a la capacidad que tiene el sector laboral. Se ha hablado de la posibilidad de eliminar la cesantía y incluso en algún momento el empresariado habló de variar derechos para los empleados de nuevo ingreso, dejando con sus derechos adquiridos a los trabajadores que en la actualidad están empleados, cosa que se ha rechazado desde el principio. Entonces, está pendiente esa discusión del Código Laboral, que siempre se saca a colación en el momento en que se habla del aumento salarial, y vamos a ver qué pasa si el empresariado modifica sus propuestas, porque hasta ahora muchos de los puntos que han planteado realmente lo que hacen es preocupar. El empresariado debería ser un poco más consecuente con los trabajadores. Lo primero es que el aumento que se discute y que se aprueba es solo al salario mínimo. Debería ser un aumento general de salario. Claro, hay una escalera, porque cuando un conserje se iguale con un contable, por ejemplo, al contable hay que subirle, eso se cae de la mata, pero no todo el mundo lo hace. Ahora, lo del Código Laboral, el asunto este de la cesantía, de eliminar esto, entonces el sector empresarial dice, no es verdad que eso afecta a derechos adquiridos, porque no es para los que ya están trabajando, sino para los trabajadores nuevos. Así como ellos denuncian
que un aumento de salario, o anuncian sin tener razón que un aumento del salario mínimo va a provocar despidos. Lo que sí provocaría despidos es aprobar que los nuevos trabajadores no disfrutarían de cesantía y los viejos sí, porque entonces votarían a todos los viejos. ¿O no sucedería eso? Si se debe pensar que va a haber despidos porque se aumenta el salario, con mucho más razón podemos pensar que va a haber despidos porque los que ya están trabajando, que a eso se refieren ellos con derechos adquiridos, entonces a eso hay que pagarle su cesantía, pero a los que lleguen nuevos no. Eso es injusto, absolutamente injusto. Y el sector empresarial, que tiene muchos puntos positivos, no debería insistir en estas cosas. Eso ha ido deteriorando la imagen del empresariado dominicano. Por eso cuando hablan con razón en otros temas, ya la gente no los ve igual. La gente lo que piensa es, bueno, pero es que eso nada más jalan para su lado. Recordemos el informe del Banco Mundial titulado Prosperidad no compartida, refiriéndose al crecimiento económico de la República Dominicana, que es cierto que crece la economía, pero es cierto que beneficia a muy pocos ese crecimiento y que a la gran mayoría no le pasa ni cerca. Y este aumento salarial lo que hace es volver a recuperar el poder adquisitivo que ha ido perdiendo el salario del trabajador y no lo recupera totalmente. Tiene que llegar un momento en que ese crecimiento para hacer aumentos reales de salario, es decir, que el trabajador pase a ganar un poco más en términos reales. Me refiero a que un aumento de salario le permita aumentar sus gastos o ahorrar. Y así debería ser. El trabajador es un ser humano que tiene un papel determinante en la producción. Y es cierto que el empresario tiene méritos, arriesga un capital, su gestión empresarial eficiente tiene que tener una recompensa. Ahora, y tiene los medios de producción. Pero el trabajo no se puede ignorar. Ese es un componente determinante. Entonces, a mí me parece que a las grandes asociaciones empresariales les ha lesionado mucho su imagen esta actitud y deberían cambiar. Deberían cambiar para su propio bien y para bien de los trabajadores, para su propio bien y para bien de la sociedad. Porque la voz del sector empresarial es importante cuando, por ejemplo, reclaman institucionalidad. Es importante tener esa voz, como es la voz de la iglesia, como es la voz de las organizaciones populares y todo esto. Pero entonces se restan aval, se restan credibilidad insistiendo en estas cosas. A mí me parece que ellos deberían ya enterrar esa pretensión de variar, de modificar el código laboral para eliminar el pago de la cesantía. Ellos alegan que hay unas mafias de abogados, lo cual es verdad, que hacen barbaridades y cuando usted viene a ver, sin razón ninguna, le ganan un pleito de muchísimo dinero a una empresa y hay que decir que el beneficiario regularmente no es el trabajador. ¿Pero por qué pasa eso? Ellos le compran el caso por 4 pesos. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Y por qué llegan a los tribunales los casos? En muchas ocasiones, porque en muchas empresas, beneficiándose de la información que tiene el empresariado, afectan al trabajador y le violan sus derechos. Y los casos terminan en los tribunales porque no concilian, porque no le pagan de manera adecuada sus prestaciones laborales, y hay un grupo de abogados que han encontrado ahí
un nicho para hacerse de dinero. Es verdad que eso ocurre. Pero lo hacen mafiosamente. Claro, y es verdad que ocurre. Pero para que un caso llegue a los tribunales, tiene que haber pasado algo previamente. No digo que todos los casos sean iguales, pero muchas empresas, incluyendo empresas grandes, hacen contratos que posteriormente violan, se benefician de la información que tienen, no necesariamente le cumplen al trabajador con todo lo que contempla la ley, porque el trabajador, a veces, el que anda buscando un trabajo, a veces acepta lo que le digan y punto, y entran, y la gente ni se lee, muchísima gente ni se lee sus propios contratos. No saben ni a qué se adhieren cuando firman. Me contrataron y ya, incluso tienen una conversación con un representante de recursos humanos, le hacen una oferta, se ponen de acuerdo en cuanto al monto y la gente firma y no lee el documento. Que por lo general es un contrato al que usted se adhiere y punto, porque las empresas lo tienen redactado previamente. Pero entonces, si los contratos de adhesión de venta condicional hay que registrarlo en Proconsumidor para evitar esos engaños, ¿no se supone que los contratos de trabajo deben ser registrados en el Ministerio de Trabajo para ver qué dicen las letras chiquitas? Que tú tienes razón. Mira, el que va a una entrevista para conseguir un trabajo, lo que quiere es conseguir un trabajo para comer y no se atreve a ponerse a buscar la letra chiquita delante del que le va a dar el trabajo. Entonces, esa letra chiquita debería verla el ministerio. De todas maneras, aún aquellos que son contratados sin firmar nada, tienen un contrato de trabajo. Desde que una persona recibe un salario por un trabajo, tiene un contrato de trabajo. Ojo, Uchi. Eso dice la ley. Claro, pero ¿qué está pasando? Se está buscando un mecanismo a través del cual a la persona contratada no se le dice que está recibiendo un contrato por servicios. Después de que una persona tiene 3 meses cobrando en un lugar, efectivamente, usted pasa a ser un empleado formal de esa empresa. Pero en muchas ocasiones las empresas hacen una negociación con ese futuro empleado donde no le aclaran que el tipo de contrato que le van a hacer es un contrato por servicio. ¿Qué es lo que hace? Que le quita todo tipo de responsabilidad al empleador con relación al tipo de servicio o trabajo que ese empleado va a ofrecer. Eso no se da en todos los renglones, pero se da en algunos tipos de empleos muy particulares, donde después de que la persona está contratada es que se da cuenta que simplemente le van a hacer un pago, le van a hacer una retención del impuesto sobre la renta y a partir de ahí esa empresa ni asume seguridad social. Es como si usted fuera una empresa subcontratada. Y en esta ocasión usted le están pagando por el trabajo que usted está haciendo de manera específica, le quitan el impuesto sobre la renta y usted asume todos los gastos de su seguridad social y todo lo que tenga que ver con sus gastos adicionales. De esa forma, la empresa elimina costos de lo que representa ese trabajador y no necesariamente cuando se hace la conversación con el personal de recursos humanos esto se aclara. Eso pasa en muchas ocasiones también. Es un mecanismo que se está utilizando mucho y que el Ministerio de Trabajo debería supervisar. Bueno, lo cierto es que las empresas, los empresarios asumen todos los costos porque no hay de otra. Es decir, si sube la electricidad, asumen el costo. Si sube los intereses de los bancos, asumen el costo de su financiamiento. Ahora, el salario de los trabajadores es un costo. ¿Y cómo es que ese es el único que no se puede asumir? ¿Cómo es que ese es el único costo que no se puede? Todos los costos se pueden, pero ese no. Y resulta que ese costo representa a muchos seres humanos que están trabajando no para vivir, en este país no para vivir, sino para sobrevivir. Entonces hay que ser un poco más consecuente con los trabajadores. Bueno, por otro lado, ayer Joao Santana y Mónica Moura de Santana declararon ante un juez del Tribunal Superior Electoral de Brasil
que está investigando los financiamientos de campaña. Y allí dijeron, de nuevo, que la Odebrecht no financió la campaña de Danilo Medina. Es la segunda vez que lo dice Mónica Moura, ¿verdad? Entonces, muy bien, debe estar muy contento el presidente. Realmente, señores, financiaron las campañas de muchos presidentes. Si no lo hicieron aquí, fue una excepción muy importante. Sobre todo si tomamos en cuenta que el Departamento de Pago de Sobornos, la Odebrecht lo trasladó de Brasil a la República Dominicana. Aquí estaba el centro. En Perú se ha establecido que dinero que pagó la Odebrecht de soborno provino de la República Dominicana. Entonces, solamente hay que seguirle el rastro al dinero. Los pagos que ellos recibieron, ¿de quién los recibieron? ¿Cuánto le pagaron? No le iban a pagar en efectivo, tiene que haber cheques o tiene que haber transferencias bancarias. Sería muy sencillo decir, mírelo aquí. Ustedes que son unos habladores que están hablando mentiras, mírelo ahí. Ahí están los pagos que les hicimos. Eso debe ser muy fácil. Eso me recuerda cuando Quirino Castillo dijo que, entre otras contribuciones al expresidente Leonel Fernández, él le regaló que la planta eléctrica de Funglode, del local de Funglode, se la regaló él, y que fue junto con Félix Bautista a comprar, y dijo dónde la compraron y cómo se llama la empleada que los atendió. Recuerdo que dije en este programa, eso sí que es un argumento fácil de destruir, nada más que decir mentira. Mire aquí la factura de la planta que compramos en tal empresa y en tal fecha, mírenlo ahí. Nunca hicieron eso. Entonces ojalá que ahora sí muestren los pagos que le hicieron a Joao Santana y a su esposa Mónica Moura, que cobran caro por su asesoramiento, porque son exitosos, además saben de eso. Sí, como decían los ejecutivos de Odebrecht. Lo que no puede ocurrir en República Dominicana es que la Procuraduría General de la República confíe en lo que están declarando Mónica Moura y Joao Santana y que no confíen en las declaraciones de otros 3 ejecutivos de Odebrecht, sobre todo relacionados con el Departamento de Sobornos o de Operaciones Estructuradas, que era como ellos lo denominaban, que tienen una versión contraria a la de los 2 contratados por el presidente Medina para asesorarle en su campaña. Aquí lo importante y lo relevante es el papel que juega el Ministerio Público en la República Dominicana, el interés que muestra en profundizar sus investigaciones y en determinar al final de cuentas, en base a pruebas, quién tiene la razón en este caso. Porque del interés del Ministerio Público va a depender que aquí se llegue hasta el final y que se pueda determinar cómo se pagaron estos ejecutivos, si hubo dinero de Odebrecht en la campaña del presidente Medina, quiénes están involucrados en el caso de soborno para la construcción de obras, quiénes favorecieron que en los concursos esta empresa tan exitosa lograra ganar unas 17 obras, la construcción de unas 17 obras en el territorio dominicano, a quién se le pagó el dinero por concepto de soborno, a cuánto ascendió el dinero del que se benefició Odebrecht para sus propias ganancias y la de los ejecutivos. Ellos hablan de unos 163 millones de dólares, pero puede ser perfectamente mucho más, porque cuando ellos admiten que trasladan su Departamento de Operaciones Estructuradas hacia el territorio dominicano, porque aquí tenían garantías de que podía funcionar, ¿ustedes creen que entonces se fueron a lo justo para establecer el margen de beneficios de la empresa? Si ellos encontraron vía libre para, a través del soborno, entrar de lleno en la administración pública en la República Dominicana, no iban a querer ganar más, porque estamos confiando en que solo se pagaron 92 millones de dólares.
¿Por qué no se está investigando hasta dónde ascendió el monto del soborno? Nos hemos quedado en lo que ellos han dicho. ¿A dónde está la investigación nuestra que determina incluso que ese monto es menor al real? Entonces, la República Dominicana tiene la necesidad de que el Ministerio Público realmente actúe. El problema aquí está en la falta de confianza que se tiene en el Ministerio Público, sobre todo en el Procurador General de la República, en la medida en que esta red de corrupción apunta directamente a estar ligada al partido de gobierno, porque estamos hablando de un tema de administración pública donde gran parte del periodo en el que Odebrecht operó en el país, quien estaba en la presidencia era el mismo Partido de la Liberación Dominicana, organización a la que pertenece directamente el Procurador General de la República. Es por esa razón que el procurador tiene que hacer grandes esfuerzos para demostrar que está poniendo lo institucional por encima de sus relaciones político-partidarias. Y en este momento, debido a la estructura que tenemos institucional en nuestro país, estamos en manos de esta situación, estamos en medio de esta situación donde hay un Procurador General de la República que ha sido nombrado directamente por el presidente de la República y que hoy en día tiene en sus manos una investigación que podría afectar directamente a muchos compañeros de su organización política. Entonces, la sociedad lo que tiene es que estar vigilante, continuar exigiendo como lo está haciendo hasta ahora, a través del Movimiento Verde o de manera individual. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de exigir al Ministerio Público que trabaje y de velar porque cada uno de los pasos que se den realmente responda hacia la necesidad que tenemos de que se llegue hasta las últimas consecuencias, de que se conozca quiénes están involucrados y cuánto dinero va a exigir el Estado Dominicano, además de las condenas que puedan tener en la justicia los involucrados, a cuánto ascenderá finalmente la indemnización que recibirá el Estado Dominicano por los daños que ha ocasionado esta red de corrupción en el país. Bueno, y finalmente la investigadora de riesgos internacional Moody's determinó que los escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht en América Latina ha frenado el crecimiento de la región por la suspensión de una cantidad de obras de infraestructura. Eso es en los demás países, en este han seguido construyendo. Esto afecta, entre otros, a Perú, Colombia y Panamá. Usted dirá, ¿y qué es mejor de las dos cosas? ¿Que se retrasen las obras o que se siga trabajando con una empresa delincuente? Miren, cuando el problema ético es dañado de una manera tan grande como es esta de la Odebrecht, es preferible buscar otra solución. Nosotros no abogamos porque se paralicen las plantas de Punta Catalina. No la hubiéramos hecho, no hubiéramos estado de acuerdo con hacerla, pero ya están avanzadas y eso se ha tragado un dineral que se debería luego establecer bien el empleo de cada peso ahí. Ahora, ya están adelantadas, hay que terminarlas y hay que ponerlas a producir energía. Pero, ¿por qué tiene que ser la misma Odebrecht? Una empresa que ha confesado que paga soborno para conseguir las obras. Primero, es ilegítima completamente e ilegal la adjudicación de esa obra. Entonces, continuamos con una ilegalidad. Señora, en Perú la Odebrecht estaba construyendo un gasoducto para darle energía eléctrica a todo el sur de Perú. Ese es un país grande. Yo no sé cuántas veces cabe la República Dominicana en Perú. Y eso se paralizó. Lo van a hacer. Están buscando ahora quien lo haga. Pero la Odebrecht se fue. La pusieron de patitas en la calle. Lo mismo hicieron en Ecuador, paralizadas todas las obras y la Odebrecht fuera de Ecuador. Se cae de la mata. Pero todo eso está contaminado de corrupción. Entonces, dice Moody's que las compañías participantes en esos proyectos
van a enfrentar presiones de flujo de efectivo, lógico, y dice que los bancos que han concedido créditos, tanto a las concesiones como a las empresas, van a enfrentar mayores riesgos. Esa es la situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.